Yo soy el barro, suena alfarero, hazme de nuevo, hazme de nuevo. ¿Será que en algún momento usted ha sentido angustia, opresión? Ok. Ahora bien, aquí dice producir esa sensación de angustia. Jesús dijo esto en una época, como les decía, en la que era común que existieran los esclavos. Y por eso el Señor siempre tomaba situaciones de la vida diaria para ilustrar verdades espirituales. Entonces, fíjense que cuando hablamos de cautividad, cuando en esa época existían los imperios que gobernaban el mundo, ellos cuando conquistaban una ciudad, ellos se llevaban rehenes y los ponían a trabajar a su servicio. Tal es el caso de Daniel el profeta. Cuando Jerusalén fue invadida por los babilonios, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Ezequiel también vivía en la cautividad. Esther también vivía en la cautividad. Estaba en una tierra que no era su tierra y estaba bajo el dominio. No estaba como esclavo prisionero literal, pero sí estaba bajo el dominio de otra persona. Entonces esa es la idea de lo que el Señor tiene cuando habla de cautividad. Entonces, hay personas que viven en esclavitud, y yo les decía ayer, hablando de cuál era nuestra condición espiritual, cuando hablamos de la conferencia, mi precio fue muy alto, que la condición espiritual de nosotros sin Cristo, ¿cuál era? Muertos espiritualmente, ¿cierto? Pero también hay una condición de las personas sin Cristo, y es que son esclavos del pecado y de Satanás. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Por eso es que el Señor viene a hablarnos de que Él trae libertad a los cautivos y a los oprimidos. ¿Cómo se ilustra esto? Yo les comentaba ayer que los esclavos eran vendidos, eran exhibidos, y llegaba alguien y los compraba. Eso fue lo que Jesús hizo. Hablamos ayer de que el Señor perdona nuestros pecados, y cuando perdona nuestros pecados somos libres del pecado, pero también el Señor vino a hacernos libres de Satanás. Y hoy vamos a aprender un poquito algunos principios en cuanto a lo que es esa liberación espiritual. Lo primero que usted necesita aprender o reforzar o refrescar es que hay una realidad espiritual. Así como usted tiene tres partes, que son uno, alma, cuerpo y espíritu, nosotros vivimos en una dimensión física, en todo lo que usted puede tocar y todo lo que usted puede ver con sus ojos físicos. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión espiritual, ¿ok? Y el apóstol Pablo tenía muy claro que había un mundo espiritual. De pronto la gente que no es cristiana tiene una frase que es de que vuelan, vuelan. ¿Sí o no? De que vuelan, vuelan, porque hay personas que tienen ciertas prácticas con lo oculto. Invocan seres espirituales para hacer ciertas cosas, ¿cierto? ¿Te creen eso? ¿No creen eso? ¿No creen que hay un mundo espiritual? Ok, sí, hay un mundo espiritual. En ese mundo espiritual, ¿verdad? Fíjense en Efesios capítulo 6, el verso 10 al 12, vemos cómo el apóstol Pablo alerta a la iglesia de los Efesios acerca de la realidad del mundo espiritual. Vamos a leer allí. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha carne y sangre, o sea, con personas, aunque sí, pero tenemos una lucha espiritual
¿Contra quién? Potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso quiere decir, según ese versículo, vamos por la tercera, que tenemos un enemigo que la Biblia llama el diablo, que desde el principio comenzó a operar en el huerto del Edén, ¿cierto? Operó en el huerto del Edén. Y el apóstol Pablo está diciendo, tú tienes un enemigo, y la palabra acechanza significa metodía, significa estrategia. Y mi esposito sacó ahora la serpiente, ¿se acuerdan? Y decía que tenemos ese enemigo que está allí, poniendo pensamientos, vamos a ver cómo opera ese enemigo, vamos a conocer. Porque tú sabes que una de las estrategias de Satanás, uno es que lo sobreestimen. Entonces, como decía mi esposo ayer, todo es culpa del diablo. Ay, si me porto mal, eso es culpa del diablo. Si mi matrimonio es culpa del diablo y todo es culpa del diablo, nosotros tenemos una responsabilidad. Pero no podemos ignorar que tenemos un enemigo que te está estudiando, como dijo mi esposo, que te está observando, porque tiene un plan contra tu vida. Así como Dios tiene un plan, ¿verdad? El alfarero que te moldea, viene Satanás también. Voy a ir avanzando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. También lo dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Será que Pedro había conocido a Satanás? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte como a trigo. Pedro estaba allí con el Señor Jesús, pero sabía que tenía un enemigo que lo quería zarandear. Job también. ¿Has visto a mi siervo Job? Y entonces venía un plan para destruirlo. ¿Qué hace Satanás en nuestra vida? Como lo dice este versículo, dice que viene a devorar. ¿Y qué significa la palabra devorar? Tragar con ansia y apresuradamente, consumir, destruir. ¿Y saben también qué hace? Producir inquietud y trastornar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Viene a devorar. ¿Saben también qué hace el enemigo? Es el tentador. Lo vemos en Génesis capítulo 3, ya ustedes conocen la historia. También Satanás es el acusador. Te tienta, te hace caer en pecado y después te acusa. Lo podemos ver en Apocalipsis 12:10, en Job, cuando vino a acusarlo delante del Señor. Y también lo vemos en Zacarías, en la visión del sumo sacerdote, que dice que Josué estaba vestido de ropas viles y estaba Satanás para acusarlo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Viene a acusar. Pero ¿saben también cuál otra característica tiene Satanás? Otra característica de Satanás es que él es homicida. En Juan 8:44, cuando Jesús estaba hablando con los judíos, le dijo, él ha sido homicida desde el principio. Y también tiene otra característica, es mentiroso. Ahora, ya sabemos algunas cosas como básicas que hace Satanás. Tienta, acusa. ¿Qué más hace? Es homicida y es mentiroso. Así como el Señor es la verdad, Él es padre de toda mentira. Pero ¿saben algo? Leímos en Efesios que Satanás no trabaja solo. Él no es omnipresente ni omnisciente, pero tiene principados, potestades y todo eso. Son los demonios. O sea que Satanás no trabaja solo, sino que él tiene demonios allí a su favor. ¿Saben qué? Hay un texto en Mateo capítulo, ya les digo, Mateo capítulo 12, verso 43. ¿Cómo trabajan los demonios? ¿Qué hacen? Dice en este texto, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿sale de dónde? Del hombre. Del hombre. Dice que anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla.
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega lo halla desocupada, barrida y adornada, va, toma 7 espíritus peores, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces por allí encontré un concepto de Derek Prince en un libro que se llama El poder de Jesús sobre los demonios, que tiene un concepto de lo que son los demonios. Es un concepto que tiene él, ¿verdad? Pero yo lo traje, y dice que él describe a los demonios como seres espirituales no encarnados que tienen un intenso deseo de ocupar cuerpos físicos, y aparentemente su primera elección es un cuerpo humano. Pero ¿saben también qué pueden hacer los demonios? Pueden poseer animales. ¿Sabe dónde lo encontramos? En Lucas 8:32, cuando el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Que le digo, no me mandes al abismo, danos permiso para entrar en los cerdos. Y entraron los demonios en los cerdos. Entonces los demonios pueden poseer personas y pueden poseer también animales. Ahora fíjense algo. Estamos en el taller del alfarero, ¿cierto? Y cuando nosotros leemos en Jeremías, dice que el Señor estaba haciendo que una vasija. Y les estaba diciendo que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y que el cuerpo de nosotros es como la vasija, esa parte exterior. Pero la vasija, ¿para qué sirve? Para depositar algo adentro, ¿cierto? Entonces el ser humano, como tiene un espíritu allí, él tiene esa capacidad de ser o la morada y el templo del Espíritu Santo y ser un instrumento de Dios, o puede ser ocupado por demonios. Nosotros decidimos quién va a ocupar esa vasija. Fíjense que en Efesios capítulo 2, en el verso 1, el apóstol Pablo está describiendo, amados, está describiendo la condición espiritual de la iglesia antes de conocer a Cristo. Si usted es cristiano, usted puede hablar en pasado de su condición espiritual, pero si usted no es cristiano, la condición suya ahorita es la que describe este versículo. Cuando Efesios dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos a nuestros delitos y pecados, dice que en otro tiempo, si tú eres cristiano, en otro tiempo tú estabas siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Y por eso es que el apóstol Pablo decía, o presenta tu cuerpo como instrumento de justicia o como un instrumento de iniquidad. Somos vasijas para honra o para deshonra. ¿Sí? Tienes que decidir quién quieres tú que te posea. Por eso es que este tema, por ejemplo, en cuanto a si un cristiano puede ser poseído por un demonio o no, nosotros tendríamos que preguntar, depende, porque si es cristiano y es templo del Espíritu Santo, no puede estar ocupado por un demonio, ¿verdad? Porque no puede habitar allí. Pero podemos ser influenciados, podemos ser oprimidos. ¿Qué ocurre? Que también Efesios capítulo 4, 27 nos dice que no demos lugar al diablo. No dar lugar. ¿Cómo así dar lugar? Por ejemplo, yo estoy sentada aquí, que era un voluntario cualquiera. Ajá. Por ejemplo, alguien que venga para acá, un momentico para acá, alguien rapidito. Supongamos que yo estoy aquí sentada y tú me pides que te dé un lugar. Ven, tú vienes para acá y tú me dices, ¿me puedes dar un lugar? Claro, ven, siéntate. Yo le estoy dando un lugar, lo estoy invitando, ¿cierto? O si tengo una casa y él me toca la puerta y yo le abro la puerta, él entra a mi casa, ¿sí? Gracias. Entonces aquí habla de dar lugar. Yo le llamo a esto abrir una puerta. Hermanos, mire, tenemos que tener claro algo. Estas cartas fueron escritas a cristianos o a incrédulos. Porque el apóstol Pablo dijo, tengo que perdonar para que Satanás no gane ventaja.
Porque también dice en Corintios, me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque le está diciendo a los efesios, ten pendientes, porque hay acechanza contra tu vida. Mire, el que no es cristiano ya Satanás lo tiene. Ya lo tiene en sus manos, porque está haciendo lo que le da la gana a Satanás. Pero como ya tú pasaste, quiero otro voluntario rápidamente. Ven tú, mamita. Rapidito. Cántame una canción. No, mentira. Ok. En el mundo espiritual tenemos el reino de las tinieblas y tenemos el reino de Jesucristo. La palabra dice que nosotros antes estábamos en la potestad de las tinieblas, en un reino de las tinieblas donde Satanás es el príncipe de este mundo, él opera en la gente y lo tiene cautivo y lo tiene oprimido. Cuando Jesucristo muere por nosotros en la cruz y tú lo reconoces como tu Señor y Salvador, ¿saben qué hizo Él? Hay otro versículo en Hechos que dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz. Admirable. Ahora ya no estoy bajo la potestad de Satanás, sino bajo la autoridad del Señor. Amén. Esa es mi posición. Le pregunto, gracias mi amor, ¿usted cree que Satanás se va a quedar tranquilo con usted? No. Es verdad que el Señor tiene una protección sobre tu vida, una autoridad que lo vamos a ver más adelante, pero Él va a estar esperando que tú te descuides para recuperarte, para dañarte, para destruirte, porque eso lo dijo también el apóstol Pedro, viene a devorar, porque hay familias cristianas donde hay divorcio, donde un hijo entra en rebeldía, donde pasan cosas que no debieron pasar, porque se le dio lugar al enemigo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar en este momento de las puertas que se abren, puertas que nosotros abrimos a los demonios para que Satanás opere en nuestras vidas. Lo primero, la primera puerta de entrada de Satanás es el pecado en todas sus formas. Cuando usted peca, usted le da un derecho legal al enemigo para que entre en su vida. ¿Sí? El pecado en todas sus formas. Ya usted conoce, hay una estrecha relación entre el pecado y Satanás. Y como decía mi esposo, deberíamos aborrecer el pecado porque entendemos que cuando pecamos abrimos una puerta para que nos esclavice el pecado y para que nos lleve a la destrucción. ¿Ok? Entonces, pecado como que ya usted conoce. Mucha gente está en el ocultismo, en la hechicería, en la idolatría, en el pecado sexual, en fin, todas esas cosas. Ahora, hay otras puertas de entrada que de pronto nosotros no la hemos considerado como una puerta de entrada. La música incorrecta, por ejemplo. La música que no debes escuchar. Hay un predicador que dijo, esto va para los salmistas, que tú tienes que componer canciones de tal manera que sea una doctrina cantada. Porque una música te está adoctrinando, está vendiendo principios del príncipe de este mundo. ¿Saben qué otra puerta de entrada? Diga conmigo antes que lo escuche, aleluya. No, pero dígalo bien, aleluya. Porque si no puede decir aleluya, usted dice aleluya porque le pisan los carros. ¿Saben qué es una puerta de entrada, amados? Las películas y las series y las novelas y esas cosas que no son cristianas. Digan aleluya. Amados, el salmista David dijo en el Salmo 101, no recuerdo si es el versículo 4, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Sabe dónde aprendí yo que yo no debía ver novelas? Cuando llegué a la iglesia de Turmero y mi esposo estaba haciendo la mujer de Judas. No estábamos casados. Pero porque para muchos evangélicos es normal ver novelas. Para muchos evangélicos es normal ver cualquier película. Mire, yo en mi casa he sido una tigra. Bueno, ya gracias a Dios en mi casa todos estamos de acuerdo. Pero tenemos dos hijos, uno de 17 cumple ahorita, el otro va a cumplir 15. Y desde pequeño yo le decía, aquí no se ve nada que no sea cristiano. A mí me dirán fanática, radical, religiosa, lo que sea. Pero si yo estoy viendo una película, aún cuando no sea ni pornografía o algo así, pero que está promoviendo un principio que va en contra de la palabra, yo no la veo.
Nosotros hemos apagado, hemos botado películas y entonces ellos para coger una película, mire, eso cuesta Dios y su ayuda. Vamos a ver de qué se trata. Nos hemos salido del cine. Y un día nos invitaron al cine unos amigos. Y como llegamos al centro comercial de una vez, no nos dio chance de escoger. Y cuando entramos, estaban pasando papita, manito, todo. Saquen las cuentas de cuando uno va para el cine. Hermano, y cuando entramos a la película, nos habían pasado 5 minutos, cuando ya la chama que estaba empatada con el tipo, ya se estaba quitando la blusa. ¿Cómo se llama eso? Fornicación. Hermano, no habían pasado 5 minutos, agarramos a nuestros 2 muchachos y nos salimos del cine. Perdieron su entrada. Pero no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Películas de terror. Películas, mire, hace poco un pastor que yo conozco tenía un podcast. Y entonces estaba hablando ahí de la familia y de la crianza y dijo, hay una película bien buena que se llama, no me acuerdo. Era con la tipa que tenía como 4 maridos. Esa misma. Ay, no, la película es bien chévere porque dijeron una cosa bien fina, no me acuerdo. Y yo dije, ay, bueno, déjame la sinopsis. Esa, cuando voy a buscar una película, la sinopsis, a ver qué trata primero. Y he llegado a una conclusión que casi ninguna película que no sea cristiana nos sirve. Porque en algún momento, hasta las infantiles, algo te van a sacar. Y resulta que la tipa era una tipa que como ya estaba adulta y no tenía hijos, estaba por ahí en un banco de esa me paparí porque ella como se iba a tener un hijo. Y yo digo, ¿cómo un pastor recomienda esa película? No entendí. Pero no me voy a extender con ese punto, ¿verdad? Entonces, yo he sido tan radical con lo de las películas que entonces eso es un proceso para escoger una película. Pero esas son puertas de entrada. Una vez vimos una película de niños de un perrito que se perdió y nosotros, ¡ay, qué sana! Con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, resulta que nos dimos cuenta que, bueno, a la tercera parte de la película salió una pareja de tipo gay. Me echaron a perder. ¿Cómo yo puedo sentirme cómoda viendo algo que sé que Dios aborrece? O una película o violencia que el tipo le sacan las tripas, la sangre, le cortan la cabeza. ¿Cómo yo me siento a ver eso si eso es algo que Dios aborrece? Eso nos insensibiliza, nos adoctrina. Entonces, en mi casa no se ven películas que no pasen por el filtro. ¿Se imaginan a 2 adolescentes de 15 y 17 y un hombre de 46 viendo a Heidi? Bueno, nos ha tocado ver Heidi para ver los paisajes y las cosas. Da risa, pero no queremos contaminarnos, ni contaminar nuestra casa con esas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que las películas, las falsas enseñanzas, amados. Una de las razones que nos llevó a nosotros a salir de la organización que nosotros salimos fue este versículo que dice, Primera de Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y a doctrinas diabólicas. Eso abre puertas a Satanás. Y nosotros decíamos, Dios mío, estamos abriendo la puerta al diablo en la iglesia. Una falsa enseñanza. Lo siguiente, la imposición de manos. Gente que le encanta estar a veces en campañas y cuestiones, pastores que usted no conoce y quieren que le estén profetizando y que le estén imponiendo las manos. Yo soy celosa, a mí nadie me pone la mano en la cabeza, a menos que realmente ese pastor tenga testimonio para ministrarlo, porque cuando nos imponen las manos empiezan a impartir de lo que hay en ellos. Lo siguiente, ahorita está de moda, está muy vinculado con la parte ministerial, algo que un pastor denominó adivinación mentirosa. Hay ahorita un boom con la parte apostólica y profética, que todo el mundo profetiza. Nosotros en el programa radial tuvimos un programa hablando de lo que era la falsa profecía y le pusimos a uno de los personajes de la obra, a veces me pelo. Era el nombre de la profeta que estaba allí. Porque la gente empieza a imponer manos y a profetizar. Y dice que muchas veces cuando tú permites eso, esa adivinación carismática, muchas veces es una sentencia que esa persona está inspirada por un espíritu y a lo mejor es que te está diciendo algo que te va a pasar. Y no es porque Dios tiene ese plan, pero cuando te lo dice, te pone bajo maldición. Tenemos que tener cuidado con eso. Lo siguiente, amado, que es una puerta de entrada que no pareciera, es el amor al mundo.
El amor al mundo es una puerta de entrada a los demonios. El amor al mundo. Voy a continuar, usted anote las citas. Mateo 16:23. Y saben algo que abre una puerta al enemigo: la falta de dominio propio. En Proverbios dice que como una ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Eso es un problema de ¿qué? De carácter. Es tremendo, ¿verdad? Y luego dice la rebelión. La rebelión, amado, cuando esa gente dice mi líder es Cristo y no le rinde cuentas a nadie, está poniéndose en un terreno peligroso. La rebelión. Otra puerta de entrada es el resentimiento. Lo decía del apóstol Pablo cuando él dijo: yo lo perdono para que Satanás no gane ventaja. Cuando permitimos el resentimiento en nuestras vidas, también abrimos una puerta al enemigo. ¿Saben qué otra cosa que usted ni siquiera de pronto lo ha visto, que abre una puerta al enemigo? Negarse al cónyuge. ¿Cómo así? Las personas casadas. Cuando la mujer manipula, porque casi siempre es la mujer, ¿no? Aunque se han visto casos. La mujer siempre lo duele la cabeza. Hay un chiste de un hombre que le llevó una pastilla a la mujer. Le dijo: amor, toma la pastilla. Pero ¿y por qué tú me estás dando esa pastilla? A mí no me duele la cabeza. Ay, qué fino, entonces hoy sí vamos a poder. Usted entiende, ¿verdad? Hay mujeres que manipulan. Y en Corintios el apóstol Pablo dijo: no se nieguen para que Satanás no los tiente a causa de vuestra incontinencia. No se justifica el adulterio, pero muchas veces cuando la pareja descuida esa intimidad, entonces Satanás puede tomar lugar. Lo siguiente, la incredulidad. Dígame. Acercar el micrófono ahora, pastor. En esto de negarse al cónyuge, que hay situaciones extremas, hermano, donde llegan hasta las mujeres a decir que están en un programa de ayuno y agarran ayuno todos los días a partir de la tarde, en la noche hasta la mañana, hasta el mediodía, y todo es con el propósito de negarse, una excusa. ¿Ven? Eso es diabólico, porque entonces cuando la gente está de novia, hazlo, y la gente, como pasó mi esposo 9 años, ay Dios mío, con esa angustia, y después que te casas, no lo hagas, no ve la vecina. Satanás cambia la estrategia. Entonces las mujeres, ¿verdad? Pasa que hay niños también, tienen que hasta planificarse para eso, ¿no? Descanse en la tarde, busque el tiempo, organícese, porque ese tiempo es muy importante para la familia, ¿ok? Para la pareja. Continúo. Hay otra puerta, amados, que se abre, y es las palabras ociosas. ¿Ok? Hay otra puerta que es el amor al dinero. En Timoteo, 1 Timoteo 6, 9 y 10, dice que los que se quieren enriquecer caen en tentación y el lazo del diablo. El amor al dinero. ¿Ok? Entonces podemos ver que hay muchas situaciones que abren la puerta. Las palabras ociosas. Menos mal que aquí no hay chismoso ya, gracias a Dios. Amados, pero usted sabe que usted va a rendirle cuenta a Dios de todo lo que usted dice. Quiero decirles algo. En nuestra casa nosotros tenemos un código. En nuestra casa no se habla mal de nadie. Y lo tuvimos que enseñar a nuestros hijos. O sea que cuando uno es pastor, en la casa de los pastores obviamente uno sabe casi que todas las cosas de la iglesia. Y nosotros tenemos a nuestros adolescentes allí. Y si ellos llegaban a comentar cualquier cosa, nosotros, aquí no se habla mal de nadie. Aquí no se murmura. Porque entendemos que de toda palabra ociosa nosotros vamos a dar cuenta y que abrimos una puerta al enemigo con nuestras palabras. Continuamos. Y hay otra puerta de entrada a los demonios,
y son las maldiciones generacionales. En relación a las personas que no tienen a Cristo, muchas veces vamos heredando. Usted hereda, una persona natural, una persona sin Cristo, tiene una herencia, y aún una persona que es cristiana tiene una herencia que puede ser buena o puede ser mala. Si tú, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo miro hacia atrás y eso fue una bendición, porque entonces mi abuela era idólatra, jugaba números, entonces mi bisabuela, mi abuela, entonces también enferma, y entonces mi mamá también jugaba números, y también, o sea, era una broma que como que de generación en generación. Otra cosa que pasaba en la familia, la gente no se casaba, todas se metían a vivir. Entonces como que el pecado tú vas heredando. Yo decía, ¿por qué no heredé plata, vale? Uno hereda pobreza, enfermedad. Bueno, yo no la heredé porque cuando yo llegué a Cristo yo corté con esa maldición. Así de sencillo, pero el demonio va, se murió fulana, paso para la otra generación, porque el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y cuando tú no has sido cristiana, tú dices, Dios mío, pero qué tremenda la familia, ¿vale? La gente aquí toda se enferma. En mi familia había muchos que se morían de cáncer, por ejemplo, y tantas cosas. Pero gloria a Dios que cuando tú llegas a Cristo, de aquí para allá es otra cosa, a diferencia de mi esposo, que viene de una generación de gente cristiana, de pastores. Entonces tú vas viendo la bendición, y cuando tú cortas con eso, también el Señor trae libertad. Entonces ahora mis generaciones son benditas, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Esas son las puertas de entrada que tiene el enemigo en nuestras vidas. Ahora bien, vamos a ver cuál es el fundamento de nuestra libertad. Ayer en la conferencia de Mi Precio Fue Muy Alto, yo cité Colosenses 2:13 al 15, y hablaba de que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando nos perdonó anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, y dice que el Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algo que ocurrió en la muerte y la resurrección de Cristo, ¿sabe qué fue? La derrota de Satanás. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Ahora bien, no solamente el Señor venció a Satanás en la cruz, sino que también el Señor a nosotros nos ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre Satanás. Lo encontramos en Lucas capítulo 10, 19 y 20, que dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Y en Marcos 16, cuando el Señor ya se estaba despidiendo, le dijo a los discípulos que podían ir y sanar en su nombre. Dice: vayan, hagan discípulos. Pero también les dio un poder y una autoridad, y le dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y podemos ver que el Señor delegó esa autoridad sobre los discípulos, los 12, y después sobre los 70, y esa autoridad la tenemos ahora nosotros. Así que tenemos esa confianza. Nuestro fundamento de libertad está en la cruz de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser libres? Y aquí tenemos unos pasos para nuestra libertad. Lo primero, y de pronto muchos de ustedes ya lo han hecho, es creer en Jesús como su Señor y como su Salvador. Cuando usted cree en Jesús, usted se apropia de esa libertad que el Señor nos dio en la cruz del Calvario. Lo segundo, humillarnos. El apóstol también decía: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y también necesitamos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Si la primera puerta de entrada a los demonios son los pecados, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos darle la espalda al pecado. Miren, cada vez que usted sea tentado a pecar, haga un ejercicio. No solamente piense en las consecuencias, piense que cada vez que usted peca, usted le está dando un lugar al enemigo para que opere en su vida para destruirlo. Por lo tanto, necesitamos
aborrecer el pecado, confesar, arrepentirnos. Lo siguiente que necesitamos hacer es perdonar. Por eso es que es tan importante, usted está viendo la secuencia. Si el resentimiento abre una puerta y le da lugar al enemigo, entonces tenemos que vivir al día. Yo hablaba ayer con una persona y le decía, yo decidí vivir al día. Yo no puedo vivir acumulando ofensas, situaciones que me atan, que le abren la puerta al enemigo. Y lo último, renuncie a toda alianza con las tinieblas. Si usted pecó, bueno, cierre la puerta y saque al enemigo de su vida. Identifique. Si usted ha estado haciendo cosas, como le decía, si usted ha abierto la puerta, usted necesita cerrarla. Mire, evalúe. Nosotros muchas veces, bueno, hace tiempo, nos tocó identificar películas y cosas que teníamos en la casa y botarla. ¿Por qué? Porque cuando usted trae objetos a su casa, que muchas veces no honran al Señor, usted está abriendo una puerta. Las obras de la carne abren puertas al enemigo. Cuando nosotros permitimos, mire, Gálatas capítulo 5 habla toda la lista de las obras de la carne. Y usted empieza a hacer una lista de chequeo. Bueno, yo no fornico ya no me emborracho. Pero si usted es una persona iracunda, pendenciera, ¿sí sabe lo que es eso? Que usted todo el tiempo anda enrollada. Entonces usted necesita sacar de su vida esas actitudes que abren puertas al enemigo. Así que, ¿qué vamos a hacer en este mediodía ya? Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Y si nosotros hemos abierto puertas que han traído opresión a nuestra vida, hay áreas en las que estamos siendo oprimidos de pronto. Por ejemplo, en el área financiera. Si usted es una persona con amor al dinero, que quiere enriquecerse fácilmente, que de pronto es una persona perezosa, negligente en su trabajo, usted de pronto dice, oye, pero yo no salgo de esta pelazón, Dios mío. Todo el tiempo ando endeudado. ¿Por qué? Has abierto puertas en tu área financiera, porque estás violando principios de las escrituras y eso te está empobreciendo. De pronto hay enfermedades. Vemos en la palabra que muchas veces había personas oprimidas con enfermedades porque no hemos sido cuidadosos con el templo del Espíritu Santo. A veces el Señor le decía, tus pecados te son perdonados, y la persona estaba enferma y decía, pero ¿cómo así? Sí? No, porque necesita renunciar al pecado para que sea sano. Nosotros duramos un tiempo con una deuda que no podíamos pagar. ¿Sabes qué tuvimos que hacer? Arrepentirnos y renunciar a andar pidiendo prestado, por ejemplo, al fiado. Hemos tenido que ser personas que adoptemos en nuestra vida un carácter cristiano, porque esos pecaditos de carácter no nos dejan avanzar. Pero como no estamos endemoniados botando el humo por la boca, entonces pensamos que estamos bien. Pero resulta que hay áreas en nuestra vida que no están caminando como Dios quiere. En nuestro caso, cuando mi hija llegó a la adolescencia, que entró en un periodo de rebeldía, y yo estaba en la iglesia desde que ella tenía 2 años, uno empieza a echarle la culpa al diablo. ¿Y por qué el enemigo está operando en la vida de mi hija? Porque violé principios en la crianza, porque había cosas que no estaba haciendo y abrí una puerta al diablo y estaba destruyendo a mi hija. Entonces, ¿qué cosas has hecho tú en tu vida que hay algunas áreas en las que no estás viviendo bajo la bendición de Dios? Y si no estás en bendición, ¿en qué estás? O sea, no tienes ese favor, esa bendición, esa plenitud. ¿Por qué? Porque hemos abierto puertas y no estamos viviendo a la manera en que Dios quiere que vivamos. De pronto estás siendo oprimido. Eres cristiano, tienes al Espíritu Santo dentro de ti, pero el enemigo tiene tomadas tus finanzas o tiene tomado a un hijo tuyo. Entonces tenemos que venir a orar y a clamar al Señor para reclamar esa promesa de libertad que ya Él compró en la cruz del Calvario, y plantarnos firme y darle la orden en
suelte en nuestra vida, para que suelte en nuestra familia, para que suelte ese hijo, para que suelte esa finanza. Pero primero tienes que reconocer, Señor, yo fui el que le abrí la puerta. Y hoy quiero pedirte perdón y quiero cerrar esa puerta. Y una vez que te pones a cuentas con Dios, ya el enemigo pierde poder sobre tu vida y va a tener que soltar esa área que tiene tomada de tu vida. Amén, sí, me doy a entender. Entonces ponte de pie. Dime que sí. Muy importante. Mira, esta conferencia es muy amplia. Yo le estoy enseñando principios porque la palabra es muy clara. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, porque hay personas que aman a Dios, que están en la iglesia, pero tienen situaciones en su vida que no es la voluntad de Dios. Y es porque han desobedecido al Señor. Mi esposo me está comentando ahorita, el Señor nos habla del diezmo y la ofrenda. Y la palabra dice que cuando tú robas, traes maldición sobre tu finanza. Y puedes venir a la iglesia a cantar los coros y todo, pero si te estás robando los diezmos, no va a oprimir tu cuerpo, pero tus finanzas están retenidas. Y hay un derecho legal. Y el Señor te quiere bendecir, pero estás desobedeciendo allí. O de pronto en tu matrimonio, estás casada, vienes a la iglesia, pero te estás negando. Abriste una puerta y entonces el Señor, el enemigo está tentando a tu esposo, la relación se está enfriando y el enemigo está operando en un área. Y de pronto nosotros tenemos áreas donde el enemigo está actuando, está devorando, está oprimiendo. Hermana, yo tuve una experiencia hace años y ya nosotros éramos pastores. Yo lo pasé y mi esposo también. Experimentamos un tiempo de ansiedad y ataques de pánico. Yo me levantaba a medianoche, hermanos, a la 1, a las 2 de la mañana, con una sensación de miedo irracional. Yo decía, ¿qué es esto? Y como gloria a Dios conocía la palabra, yo comenzaba a declarar lo que la palabra de Dios dice. Y eso pasó por varios días. Y yo recuerdo que empecé a ver
puede caminar y a vivir en esa libertad. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Pueden sentarse, mis amados.